de manera clarísima qué es lo que me pide, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estoy buscando? En este caso, lo que estoy buscando es el área del rectángulo, ¿cierto? Ese es el resultado que me piden. Vamos a organizar un poquito cerebro. Lo siguiente que tenemos que hacer son los datos. ¿Qué tenemos como dato? ¿Qué tenemos como datos? El área sombreada ahí. El área sombreada. Ya, muy bien. Eso es lo que tenemos como datos, ¿verdad? Entonces vamos a mostrarlo. Dice que tenemos como datos el área sombreada. ¿Ya? Nos venimos acá y dice, sí, datos, tenemos el área sombreada. ¿Qué procesos requieren saber? Bueno, eso va a depender también de cada cerebro, ¿correcto? Es por eso que la resolución de problemas, dependiendo de la persona que lo resuelve, o sea, siempre es bueno analizar, ¿no es cierto?, el problema, considerando las capacidades y conocimientos de cada persona. A ver, ¿qué se requiere para conocer, para poder resolver el problema? ¿Qué cosas se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Sumar áreas. Ya. ¿Qué más necesitan saber? El área del triángulo, ¿no? Ya, pero como procesos generales de conocimiento, fíjense, así yo lo he escrito. ¿Qué necesitas? Conocer las propiedades de las figuras geométricas, ¿no es cierto? Básicamente, rectángulos, triángulos. Tenemos que saber calcular el área. Tenemos que saber sumar. Y además parece que tenemos que resolver sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Eso necesitamos conocer como procesos para intentar resolver el problema. Como restricción, ¿sabes? La primera restricción la vamos a poner sobre el resultado. El área del rectángulo, ¿qué va a ser para nosotros? Un valor numérico real positivo, ¿cierto? No puede haber área negativa. Respecto a los datos, ¿qué podemos decir? Que el área sombreada va a ser un valor real positivo también. ¿De acuerdo? Es un real. Aunque en el ejemplo nos dicen que es 1, nosotros lo vamos a agarrar como un valor real. Respecto a los procesos, a ver, y a la descripción del problema en general. En la descripción del problema tenemos unas restricciones bien interesantes. Primero es que las líneas, fíjense, que se trazan de un lugar a otro aparte de las del rectángulo, siempre tienen los puntos referenciales del centro, ¿no es cierto?, del rectángulo. Fíjense, este es un punto central, punto central, punto central. Y acá también, fíjense, siempre tiene un punto referencial que es el centro del rectángulo. Ya sea el centro del rectángulo o ya sea el centro de los lados de los rectángulos, ¿correcto? ¿Qué otra cosa también tenemos como descripción y como restricción en el problema, que es un dato no menor? Que el área sombreada que me da es parte del área del rectángulo, ¿cierto? Está dentro del rectángulo, ¿ya? Entonces, sobre la base de eso, nosotros vamos a intentar calcular cuál es el área de este rectángulo ABCD que me presenta. ¿Está bien? Entonces, una vez que hemos identificado y analizado bien las cosas, pueden tener más cosas que las que he escrito, es completamente válido. Pueden tener más procesos que requieran aprender, completamente válido, ¿ya? Y más restricciones también es completamente válido. Pero probablemente restricciones que están dentro del problema y que no debemos dejar pasar por alto
es que estas líneas que se trazan, ¿no es cierto?, dentro del rectángulo y estas líneas que forman el triángulo sombreado, tienen un conjunto de cualidades interesantes, ¿no?, que toman líneas de una esquina a punto medio, y esta es el punto medio del rectángulo. Y hay esquinas. Eso es bien importante en la descripción del problema. Muy bien, una vez que tenemos esto, hay que plantear una idea, ¿correcto? Hay que elegir un enfoque para resolver el problema. Al principio puede ser una lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Agarrar, no ser tan estructurado, pero por lo menos tienes que tener una idea de qué es lo que quieres hacer. Entonces, acá yo he empezado a planear así. Hay varias estrategias por otra parte para hacer el plan. Lo que yo voy a hacer es mi estrategia, una de las muchas que se pueden encontrar, ¿ya? Entonces va a depender mucho de cuánto conocimiento tienes de las figuras geométricas para que lo hagas más o menos rápido, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una estrategia o un enfoque, digamos, para resolver el problema. Y es la siguiente. A ver, vamos a empezar a encontrar algunas relaciones debido a las restricciones. Triángulo verde que tenemos aquí es exactamente la octava parte del área que estamos buscando, ¿cierto? Es la octava parte del área que me están pidiendo. Entonces, si yo pudiera calcular este triángulo verde, eso multiplicado por 8 ya sería el área de lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? Primera cosa. ¿Y por qué me fijo en este triángulo particular? ¿Por qué? Porque aquí yo ya puedo tener una relación de los lados de este triángulo. Fíjense, la base del triángulo es la mitad de la base del rectángulo y la altura de este triángulo es la mitad de la altura del rectángulo del cual estoy queriendo encontrar. Eso es interesante. ¿Qué otra cosa también observo, no es cierto? Y por propiedades matemáticas, que si yo voy a trazar una línea desde este vértice hasta este punto, esta línea de aquí, fíjense, lo va a partir en dos, ¿ya? Exactamente por la mitad, no lo va a partir ni más allá ni más aquí. Eso quiere decir que toda la base, porque esta es paralela a esta, entonces la base del rectángulo, que sería AB, ¿correcto? Esta línea roja la va a partir en dos porciones. Fíjense, esta es 3/4 de porción de AB y esta es 1/4, ¿ya? Ese es otro dato que tenemos. Entonces, por propiedades, esta diagonal parte esta base AB, que vendría a ser esta longitud QN también es equivalente, la va a partir en dos porciones. Esta, 3/4 y esta 1/4. ¿Ya? Esa es la estrategia que yo tengo. Ahora ustedes pueden tener otra completamente válida, ¿sí? Entonces, seguimos. ¿Por qué me interesa esa línea roja? Porque fíjense, con esa línea roja, ese triángulo verde yo lo he dividido en dos triángulos, ¿cierto? Entonces, este otro triangulito que yo tengo acá, este anaranjadito, también yo puedo conocer sus lados, las dimensiones. Fíjense, la base de este triángulo, es la cuarta parte de la base del rectángulo y la altura de este triángulo es la mitad de la altura del rectángulo. Eso es interesante. Entonces, yo ya tengo, todo lo estoy expresando, fíjense, en medidas del rectángulo, porque me están pidiendo el área del rectángulo. Muy bien, entonces, ¿qué es la otra cosa que yo observo? Nosotros habíamos dicho, bueno, yo había pensado que si logramos encontrar el área del triángulo verde, entonces ya está, hemos encontrado el área del rectángulo, ¿no? Entonces estoy tratando de encontrar el área del triángulo verde, ¿no? Y también nos damos cuenta que en la descripción del problema ese triángulo verde está dividido en dos zonas, ¿ya? Entonces la zona anaranjada ya la he identificado. Por lo tanto, fíjense, el triángulo verde sería equivalente, el área del triángulo verde sería equivalente
al área sombreada que me dan como dato, más el área de este triángulo anaranjado, ¿correcto? Además sabemos que este triángulo verde es una octava parte del rectángulo. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas relaciones, lo único que tenemos que hacer ahora es resolver, ¿cierto? Porque parece que ya tenemos suficiente información como para poder resolver. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué necesitamos saber? Resolver sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, nos iremos a hacer un plan más específico. Pero primero que he hecho, he determinado mi enfoque de solución. Ahora, puede que haya más de un enfoque para resolver este problema, es completamente válido, ¿de acuerdo? Es completamente correcto si es que hay más de un enfoque para resolver el problema, ¿ya? Este es uno. Entonces, lo que vamos a hacer es sobre la base de este razonamiento que se tiene, vamos a planear una solución a través del sistema de ecuaciones. Entonces, vayamos haciendo. Hemos dicho que el triángulo verde es una octava parte del área del rectángulo, ¿cierto? Pero también nos hemos dicho que el triángulo verde resulta ser la suma de las áreas del triángulo anaranjado, que resulta que sus lados son la cuarta parte de la base, con la mitad de la altura. Eso dividido entre 2 me daría el área de este triángulo anaranjado. Y a eso tengo que sumarle mi dato, ¿no es cierto? Que es el área sombreada. X, a partir, bueno, en este sistema de ecuaciones, ¿qué va a representar? El área sombreada. Y es el único dato que tenemos, porque no tenemos las longitudes de AB ni BC, nada, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de encontrar el área, dado que tenemos solamente X. Primera ecuación. ¿Ya? Luego vamos a ir resolviendo nomás. La segunda ecuación que tenemos acá es prácticamente resolución. Entonces, acá que tenemos, esto sería 8, esto sería 16, ¿no es cierto? 8 por 2, 16. Entonces, si el 8 lo traemos para este lado, entonces acá abajo lo único que me quedaría es 2 más 8x, ¿cierto? Seguimos haciendo la relación. Estamos resolviendo esta ecuación. Continuamos con la resolución y nos los llevamos todo esto, término común AB por BC, me lo voy a llevar acá a restar. Y resulta que voy a tener esto por un lado y esto por el otro lado. Hacemos esto, resolvemos y resulta que este lado tenemos A por B, AB por BC, medios es igual a 8x, ¿cierto? Sistema de ecuaciones. Una vez que tenemos eso, entonces sabemos que AB por BC es 16 veces X. Pero para nosotros, ¿qué es AB por BC? Para nosotros eso es el área que estamos buscando, ¿cierto? AB por BC es el área del rectángulo que estoy buscando. Entonces reemplazamos, yo le digo esto, para nosotros es el área. Por lo tanto, el área de este rectángulo, dado que tenemos esta zona sombreada, resulta ser 16 por X. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ingeniera. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí me ha costado, parece más encontrar la relación del problema que la solución misma. Entonces, sistematizaremos este pensamiento porque el procedimiento, fíjense, es este, pero acá lo único que tenemos como dato es X. Y no he necesitado calcular otras cosas, solamente he hecho ecuaciones, he resuelto y me llega a lo que es el área. En realidad, esto vendría a ser lo que estoy buscando. Ya como no sé los tamaños, entonces esto es el área. Por lo tanto,
Mi proceso básicamente es, el área dice que es igual a 16 por X. Si cumple todas las restricciones del problema, resolver mi problema es básicamente esto. Formalizamos, como siempre. ¿Qué les he dicho? Lo primero que tienen que hacer es definir un nombre a su pensamiento o a su solución. ¿Qué estamos queriendo hacer? Calcular el área. ¿Qué tenemos como entradas? El área sombreada, que es un real positivo. ¿Qué voy a tener como salida? Es el área del rectángulo que va a ser un real positivo, ¿cierto? Entonces, le vamos a decir el nombre de mi solución que es o qué estoy queriendo resolver, el calcular área de un rectángulo. ¿Y qué voy a recibir como dato de entrada? El área sombreada, que es un real positivo. Iniciamos, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que necesitamos decir? Que lo que yo estoy queriendo ir a calcular es el área. ¿Y el área qué es? Es un real positivo. Esto vendría a ser mi salida si es que la requiero. ¿Ya? Lo siguiente que es los efectos es 16 por el área sombreada y listo, he resuelto y fin de mi sistematización. ¿Alguna pregunta? Fácil, ¿verdad? Un poco, Liz. Fácil, ¿verdad? Entonces, este procedimiento, fíjense, funciona para cualquier rectángulo y para cualquier problema cumple las restricciones del problema, dado que nos dan solamente el área sombreada de ese triángulo de acuerdo a la descripción del problema, ¿ya? Porque si no, no va a funcionar. Basta que cambies alguna restricción en el problema, entonces esta solución ya no es correcta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dice, ¿por qué le puso el área sombreada como real? Esa parte no entiendo. Porque las áreas usualmente son reales. Que te hayan dado uno es pura casualidad. Acá en el ejemplo te dicen, ¿no? Como ejemplo del problema te dice el triángulo sombreado es 1, te dicen, ¿no es cierto? Pero eso es solamente un valor cualquiera. Entonces no me dicen que es entero, ¿correcto? Solamente me dicen que es 1. Si los cierro enteros también podría funcionar, no hay lío, igualito va a calcular, pero el área que yo vaya a calcular, esa sí va a ser probablemente igual va a ser un entero, ¿no? 16 por entero va a seguir siendo entero. ¿De acuerdo? Pero para generalizar, como no me dicen nada aquí, fíjense, como no me dicen nada respecto al área sombreada, entonces yo puedo asumir que es un real. Ahora, si es un entero positivo, también funciona, es igualito el procedimiento. O sea que eh, pueden ingresar un dato real, a eso se refiere, ¿no? Sí, Eh, bueno, entiendo. sí, Gracias. sí. A ver, hagan la prueba, vayan a dibujar con reglitas y calculan esta área sombreada 2.5. Les va a calcular bien el área del rectángulo. Pero esta solución que hemos encontrado sirve solamente para este tipo de problema. ¿Correcto? Con estas restricciones. Si le cambian alguna de las restricciones, entonces hay que ir a pensar en otra solución. Por eso es importante la restricción. ¿De acuerdo? Ok, entonces fíjense, esa es una manera de sistematizar pensamientos sumamente sencillito. ¿Ya? Haremos un segundo ejercicio. A ver cuál está. Esta. ¿Ven mi pantalla? No. ¿Pueden ver o no ven? No, Inge, no se ve. No se ve, Liz. Ok, ahorita se las comparto. Muy bien, esta otra. A ver, vamos a
resolver este. ¿Ya? Siempre, ¿no? Siempre. Lo primero que hay que hacer es analizar. Luego, esquematizar o bosquejar una idea. Luego, planear. Y luego, sistematizar. ¿De acuerdo? Ese es lo que hay que hacer. Entonces, esos otros 3 pasos que hemos hecho, bosquejar una idea, organizar la idea y luego sistematizarla bien, a eso se llama la fase de diseño. Ya estamos haciendo diseño, les cuento, de soluciones. Ya estamos empezando a estructurar sus procedimientos para poder resolver. Muy bien, a ver. Dice, se quiere saber si la suma de 2 números enteros positivos genera un acarreo. Cuando 2 números se suman, si el resultado tiene la misma cantidad de cifras que cualquiera de los 2 números, entonces la suma no genera acarreo. Caso contrario, se dice que la suma genera acarreo. ¿Ya? Por ejemplo, 3 más 5 no genera acarreo, pero 3.457 más 7.685 genera acarreo. ¿De acuerdo? ¿Han entendido el problema? Los puedo leer también. Si pueden, escriban. Reléanlo una vez más, 2 veces, si es que es necesario. Para resolver un problema, siempre lo primero que tienes que hacer es entenderlo, ¿de acuerdo? Si no, es muy difícil resolver algo que no entiendes. Ok, una vez que está revisado, pasaremos a los pasos del análisis. A ver, ¿qué te piden como resultado? Saber si existe acarreo, ¿cierto? Lo siguiente que te dan, que necesitamos encontrar, es qué datos necesitamos. Entonces, los datos que necesitamos son 2 números, ¿cierto? Y ya le estoy dando un nombre aquí, num1 y num2. ¿Qué procesos necesito saber? A ver, ¿qué procesos necesitan saber para resolver este problema? Sumar. ¿Ya? Comparar si el resultado va a llevar a acarreo. Sí, muy bien, comparar. ¿Qué más? Tal vez sumar y saber el número de cifras que tiene el número. Muy bien, muy bien. Entonces, lo ponemos, ¿de acuerdo? Tienes que saber sumar, calcular el número de cifras de los números, comparar. ¿De acuerdo? Esos 3 procesos macros creo que se necesitan. Las restricciones, las vamos a ir poniendo así. Para el resultado, por ejemplo, si existe acarreo, ese debería ser un valor lógico. ¿Entienden eso? ¿Podría aclarar esa parte, Alicia? Que tiene un valor lógico, ¿qué significa? Que me va a responder sí o no, verdad o falso. ¿De acuerdo? No es un valor numérico. Sí, es un valor lógico o booleano también que se llama. ¿De acuerdo? Esa es la restricción que estamos poniendo a nuestro resultado. A nuestros datos de entrada. num1 y num2, de acuerdo a la descripción del problema, son valores enteros positivos. ¿De acuerdo? ¿Qué otras restricciones más tenemos? A ver, el sumar, por ejemplo, hay que considerar las reglas del problema. Aquí te están diciendo cómo sumar. ¿De acuerdo? Y cuando se considera que hay acarreo, cuando se considera que no hay acarreo, ahí te están diciendo. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, el número de cifras siempre, basta que exista un número. ¿Cuántas cifras tiene? Siempre tiene por lo menos una cifra. ¿Correcto? No puede tener 0 cifras un número. No existe número con 0 cifras. Mínimamente, ¿cuántas cifras tienen los números? Una.
¿Ya? Entonces, a ver, y hemos analizado, interesantemente, se podría poner más cosas, no hay problema, pero eso parece ser un muy buen análisis del problema. Una vez que tenemos eso, nos pondremos a plantear ideas, ¿de acuerdo? Bosquejaremos ideas, enfoques de solución, eso haremos. A ver. Lo primero, nuevamente, ¿no? Hay varias estrategias de hacer las cosas, no hay una sola. ¿Ya? Entonces, pero a ver, esta que estamos haciendo, como su compañero había dicho, se requiere calcular las cifras de los números, entonces utilizaremos, ¿no? ¿Para qué me servirá eso? Lo primero que tenemos que hacer, o parece que lo que tengo que hacer es calcular las cifras de los números, luego tengo que sumar los números, ¿de acuerdo? Luego tengo que comparar las cifras del resultado de la suma con las cifras de los números, ¿no es cierto? Y eso que me generaría probablemente el resultado. Esa va a ser mi estrategia. Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Hay que ir a hacer estas cosas que han dicho. Bueno, hay que calcular, sumar, comparar. Tenemos que llevarlo a un formato ordenado, ¿de acuerdo? Ordenamos. Vamos a ordenar nuestras ideas, es decir, nuestro foquito encendido, lo vamos a esquematizar muchísimo más, ¿ya? Entonces, el plan es, primero calcularemos el número de cifras del primer número, ¿sí? Segundo, calcularemos el número de cifras del segundo número. Tercero, es el plan, es uno de los planes, no es el único, ¿ya? Calcularemos el máximo número de cifras de los dos números. Por propiedades de la suma, cuando tú sumas un número de 4 cifras y un número de 3 cifras, ¿tu resultado de cuántas cifras mínimamente es? De 4. De 4, mínimo, ¿no ve? Puede ser de 5, ¿cierto? Pero si fuera de 5, eso significaría que hay acarreo, ¿correcto? Entonces, vamos a calcular el máximo número de las cifras de los dos números. Por ejemplo, si yo tengo, como hace un momento les decía, un número de 4 cifras, entonces, y un número de 3 cifras, entonces, ¿con cuál me queda a mí? Me conviene quedarme con el de 4 cifras, ¿correcto? O por lo menos tener ese dato. Siguiente, vamos a calcular la suma de los números. Eso es facilito, ¿cierto? Calculamos la suma de los números. Siguiente paso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular el número de cifras de la suma, ¿ya? Resultante. Lo tercero, lo siguiente que hacemos, vamos a comparar el número de cifras de la suma con el máximo número de cifras que habíamos encontrado antes y el resultado de esa comparación va a ser nuestro resultado final. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Estamos bien, ¿correcto? Muy bien. Entonces, sistematizamos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, este plan que tenemos acá, en el anterior no le puse porque el plan era tan simple que no necesitábamos recordatorio. En cambio, aquí tenemos este recordatorio, ¿ya? ¿Y cuál es la forma de hacer? Siempre hay que ponerle un nombre a tu solución que sea significativo, ¿de acuerdo? Que sea explicativo de lo que estás queriendo resolver. Obviamente, este nombre va a tener mucho más significancia dentro de un contexto de problema. Entonces, dentro del contexto de mi problema que hemos leído en la primera transparencia del problema, genera acarreo es un buen nombre, ¿cierto? Entonces, mi proceso se va a llamar genera acarreo y en realidad va a ser más o menos como una pregunta que tengo que responder. Mis datos de entrada, según mi análisis, son esos dos números, el número 1 y el número 2, que son enteros positivos, ¿ya? Mi salida, fíjense, le estoy poniendo ya un nombre, ¿cierto? Mi salida, ¿qué se va a denominar? Existe acarreo.
Y para nosotros va a ser un booleano. Ya va a ser un valor booleano, que significa true, false, sí, no, ¿ya? Ahí va a estar mi resultado. Entonces, esquematizamos mejor. Agarramos el nombre de la solución que estoy queriendo describir. Le pongo aquí que tengo como datos de entrada. Como datos de entrada tengo el num1, el num2, que son enteros positivos, ¿sí? Según lo que me decía. Y cada uno de ellos le voy a decir que es entero positivo. No me voy a cansar ni me voy a aburrir, ¿de acuerdo? Uno por uno. Aquí ya estoy empezando a esquematizar y a sistematizar muchísimo más finito, ¿ya? Sin lugar a ambigüedad. Bien, resulta, fíjense, que mis salidas o mis variables de resultado es algo que yo estoy buscando, ¿correcto? Entonces, esa mi búsqueda se va a hacer mientras yo haga el procedimiento. Entonces, por eso es que la salida en este caso siempre se la pone dentro del procedimiento que estoy queriendo hacer. Entonces, existe acarreo, va a ser lo primero que yo voy a definir aquí en respuesta o en consecuencia o consistencia de lo que nosotros hemos analizado en la fase de análisis. Existe acarreo, entonces, ¿qué va a ser? Un booleano, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos, a ver, en este esquema que nosotros hemos creado por acá, ¿será que hay incógnitas que no son el resultado en sí, el resultado final? ¿Será que hay otras incógnitas auxiliares que yo requiero para poder resolver el problema? Es la pregunta. Si es que me dicen que sí, entonces, ¿cuáles son? Es la siguiente pregunta que hay que hacerse. ¿Y de qué tipo son? Es la siguiente pregunta que hay que responder, ¿correcto? Porque una cosa es decir, bueno, yo tengo una incógnita auxiliar para poder encontrar mi resultado final. Entonces, ¿cuántas, cuáles y de qué tipo son? Nunca jamás olvidar eso, ¿ya? ¿Qué se llaman y de qué tipo son? A ver, ¿cuántas necesito o cuáles necesito? ¿Cuáles necesito? Les ha pegado duro el festejo del Día del Estudiante a ustedes. Siguen todavía con la resaca, parece. ¿Qué incógnitas auxiliares creen que se necesita? ¿No sería la suma? Ya, muy bien, la suma. ¿Qué más? Está bien, la suma. ¿Qué más? Hay que ser bien ordenadito. Dime. El máximo número de cifras. Ya, perfecto. Máximo número de cifras. ¿Qué más? Bueno, vamos bien. Por lo menos han identificado dos. A ver, vamos a ir desgranando este enfoque, ¿ya? Entonces, es leer nomás. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular el número de cifras del primer número. Entonces, ¿qué necesito? Algo que me diga cuál es el número de cifras del primer número, algo que represente al número de cifras del número 2, algo que represente el número de cifras máximo entre estos dos, algo que represente la suma, como su compañero decía, y algo que represente al número de cifras de la suma, ¿ya? Entonces, ¿cuántas había necesitado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuáles son
estas. Fíjense, el nombre ya por sí siempre tiende a ser explicativo, ya autosignificativo, por sí solito, obviamente dentro de un contexto, ¿no es cierto? ¿Y de qué tipo son? El número de cifras de un número siempre es un entero positivo, ¿correcto? El número de cifras también es un entero positivo, este también entero positivo y este entero positivo. Si yo tengo dos números y los voy a sumar y estos dos números son enteros positivos, mi resultado de la suma, ¿qué debería ser? Entero positivo también. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, en esta parte estamos identificando aquellas incógnitas auxiliares que me van a ayudar a encontrar mi resultado final. Este es mi resultado final, ¿ya? Pero para encontrar este resultado final, yo necesito calcular algunas cosas intermedias, ¿ya? Me van a auxiliar a hacer y organizar mi pensamiento bien. Muy bien, una vez que yo tengo eso, ahora sí, nos vamos a poner a pensar porque ustedes saben que estos nombres representan, ¿no es cierto? Esta es una abstracción. El número de cifras de NUM1 es un concepto o es una abstracción al verdadero número de cifras que tiene el número 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo siguiente. ¿Cómo se calcula el número de cifras de un número? Porque lo primero, fíjense mi plan, aquí solamente me dice los pasos procedimentales. Estas otras cosas que yo tengo que hacer es necesario, ¿de acuerdo? Yo tengo que poner estas cosas bien clarito para poder luego referirme, porque aquí está bien lindo calcular número de cifras de primer número, pero ¿cómo se hace? ¿De acuerdo? Eso ahora hay que empezar a esquematizar, a sistematizar. ¿Cómo se calcula el número de cifras de un número entero positivo? Si no me equivoco, creo que es dividiendo y sacando el residuo, o les digo el módulo. Sí, puedes hacer por descomposición del número. ¿Eso qué significa? Que tienes que ir quitándole, entre comillas, ¿no es cierto? Dígito a dígito en el número e ir contando. Esa es una opción. Y la otra opción es matemática, les cuento, ¿ya? Entonces, como les digo, calcular las cantidades de cifras, ¿no ve? Que tiene un número, eso teníamos que saber. Entonces, de alguna manera tienes que saber, ¿ya? En este caso particular, fíjense, yo he tomado el camino corto y he dicho, a ver, el número de cifras de un número se calcula con una función matemática que son los logaritmos en base 10. Si yo agarro el logaritmo en base 10 de un número 1, de un número entero positivo, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar un valor real, ¿correcto? Y más o menos está relacionado entre los límites del 10 elevado a la algo menor a 10 elevado a la algo más 1, por definición en los logaritmos. Por ejemplo, si yo le pido el logaritmo de 10 en base 10, ¿cuánto me va a dar? 1, ¿correcto? Pero si yo le pido el logaritmo de 100 en base 10, ¿qué me va a devolver? 2. Si le pido el logaritmo de 1000 en base 10, ¿qué me va a devolver? 3. ¿Correcto? Si le pido el logaritmo de 10.000 en base 10, eso me va a devolver 4. ¿Ya? Entonces, fíjense, entre el logaritmo de 10 en base 10 y el logaritmo de 100 en base 10, el logaritmo de 10 en base 10 es 1. El logaritmo de 100 en base 10 es 2. Entonces, entre el num1 que va entre 11 hasta 99, jamás ese resultado va a ser mayor a 1, ¿de acuerdo? O va a ser mayor a 2, perdón. Siempre va a ser 1 punto algo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el logaritmo de 20 en base 10 va a ser 1 punto algo. El logaritmo de 80 en base 10 va a ser 1 punto algo.
El logaritmo de 99 en base 10 va a ser 1 punto algo, nunca va a ser 2. ¿Ya? Entonces, agarramos la parte entera de ese logaritmo y le sumamos más 1 y esa es la cantidad de cifras que tiene el número 1. ¿Qué condición especial tenemos aquí? Es que mis números no deberían ser 0, ¿de acuerdo? Deberían ser enteros positivos. No incluye el 0 aquí mi razonamiento. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, Sí, ¿no ve? El logaritmo es más o menos una función inversa a la exponenciación. ¿Ya? Ok, entonces ya sabemos, ¿no? Si sabemos esto, ya estamos listos, ¿correcto? Entonces, lo siguiente que me toca hacer es encontrar el número de cifras que tiene el número 2 y hago lo mismo. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí, según esto, dice calcular el número máximo de cifras de los dos números. Entonces, agarro el número de cifras máximo, va a ser al máximo entre este y este. Fíjense, cuidado, mucho cuidado, jóvenes. El orden es importante. Yo puedo calcular esto. ¿Por qué razón? Porque yo conozco número 1, porque tengo como dato, ¿cierto? Una vez que yo calculo esto, este valor, fíjense, está representado por número de cifras num. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de cifras num ya tiene un valor al cual hace referencia y ya está definido. Hasta antes de esto, número de cifras num era solamente una abstracción a algún valor. En este caso, después de esto, número de cifras num ya está haciendo referencia a este valor, ¿de acuerdo? ¿Cuánto calcula? Ni idea. ¿De qué va a depender? De num1. Eso significa que num1 conocemos. A este instante de tiempo, para poder hacer esta operación, ¿qué necesitamos saber? num2. A este instante de tiempo, para poder hacer esta operación, el máximo que necesitamos ya tener como dato conocido, el número de cifras num1 y el número de cifras num2. Y ya lo tenemos, ¿cierto? Porque aquí este ya es conocido después de esto, de ese paso, número cifras num ya es conocido. Entonces, ahorita, ¿qué estamos queriendo? Estamos queriendo encontrar el valor al que hace referencia número cifras max. A eso se llama secuencialidad del proceso. Hay una secuencia lógica que se debe respetar para poder hacer las cosas paso a paso. No podemos darle la vuelta a las cosas porque ya no funcionaría. ¿Entienden eso? Eso es bien importante. sí, licencia, entiende. ¿Sí? Ok. No podemos utilizar cantidad de cifras de num1 sin antes primero haber calculado qué representa esa contenedora o esa abstracción. ¿Ya? Seguimos. Entonces, una vez que ya tenemos hasta este instante de tiempo, fíjense, en este punto, nosotros ya de mis variables, de mis incógnitas auxiliares, yo ya conozco el número de cifras num1, el número de cifras del número 2 y ya conozco también el número de cifras máximo. ¿Qué me falta encontrar? Estas dos. Todavía no las he encontrado. Entonces pasamos a encontrar. La suma, ¿qué sería? A num1, num2. Siempre tienen que chequear este lado, ¿de acuerdo? ¿Conozco num1? Sí, es entrada. ¿Conozco num2? Sí, es un dato de entrada. Listo, entonces puedo calcular esta parte. Ya ni me fijo, no me fijo mucho si puedo o no esta parte. Esta parte yo tengo que estar segura de que puedo hacer. Después de eso, entonces, la suma, ¿a quién está representando? Al resultado de esta operación. Enseguida, ¿qué hacemos? Calculamos la cantidad de cifras que tiene la suma. Para poder hacer eso, nosotros necesitamos conocer la suma. En este instante de tiempo o en este orden de ocurrencia de las cosas, ya conocemos suma y la respuesta es sí, ¿no? Y después de hacer esto, entonces ya tenemos número de cifras de la suma, también ya conocemos, ¿correcto? Una vez que tenemos, fíjense,
mis 5 incógnitas auxiliares, pasaremos a hacer este paso. Fíjense, hasta el 5 nosotros hemos hecho 5 cálculos parciales. Y mi sexto es lo que me va a obtener el resultado. Es comparar el número de cifras que tiene la suma con el máximo número de los números que hemos sumado. ¿Ya? Entonces pasamos a hacer esto. Y esto resulta que es el resultado. ¿No ve? Entonces le pregunto, ¿será que el número de cifras es diferente al número de cifras? Aquí que me falta, esto es número de cifras de la suma, ¿correcto? Aquí me falta suma. ¿Ya? A ver, aquí vamos a arreglar esto. No es número de cifras, porque si le pongo número de cifras, eso no conoce. Entonces, aquí que me falta aumentarle, aquí tengo que aumentarle de la suma, le pregunto, ¿cierto? ¿Será que el número de cifras de la suma es diferente al número de cifras máximo? Si me dice que sí, existe acarreo. Pero si me dice que no, no existe acarreo. ¿Entendieron eso? Sí, ya está entendido. ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, estoy diciendo que esto para mí también es una expresión. Fíjense, esto que tengo aquí es algo que yo puedo evaluar. Preguntar, ¿el número de cifras de la suma es diferente al número de cifras máximo? ¿Y eso qué me va a responder? Un valor lógico. Me va a decir sí o no. Y lo que me responda, esa es mi respuesta del proceso que estoy resolviendo. Entonces, este resultado a partir de ahora va a estar referenciado por el existe acarreo, ¿ya? Existe acarreo, entonces es mi incógnita resultado y acabo de encontrarla. Muy bien. Una vez que tenemos eso, entonces siguiente paso es prácticamente decirle, bueno, aquí está tu resultado. Y fin, eso sería. ¿Está bien? Veamos cómo funciona este proceso. Vamos a hacer una más o menos análisis de lo que está pasando acá. Y vamos a intentar hacer una ejecución de este procesito. Vamos a agarrarnos por acá y hacemos lo siguiente. Vamos a abrir el Open Board para chequear cómo está funcionando. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí y cómo podemos demostrar que esto funciona, ¿ya? Si ustedes tienen calculadoras, eso, me van a ayudar. Por ejemplo, acá vamos a ver de qué color está para poderlo hacer bien. En rojo le vamos a poner. Supongamos que los datos que nosotros tenemos para el número 1 es 34.851 y para el NUM 2 tenemos 1.231, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Existe acarreo ahorita, fíjense, no sabemos cuánto es. Número de cifras, no sabemos cuánto es. Lo único que sabemos es que es una abstracción a un valor, ¿ya? Pero por el momento no sabemos a qué valor es la abstracción. Número de cifras máximo, tampoco sabemos qué es hasta ahorita. Lo único que sabemos es que tiene que ser de tipo entero, pero qué valor es no sabemos, ¿ya? Aquí tampoco y aquí tampoco. Y bien, llegamos aquí, fíjense, me va a pedir logaritmo
de 34.851. ¿Cuánto sale? ¿Esto cuánto calcula? 4.5. 4.5. A eso le sumamos más 1, ¿cierto? Más 1. ¿Y esto qué me va a dar? 5.5. Pero según lo que yo sé, número de cifras del número solamente es entero. Entonces, ¿qué va a agarrar? Solamente va a agarrar la parte entera. Por lo tanto, a partir de este momento, número de cifras de num1 es 5. ¿Ya? El num2, ¿cuánto es el num2? Es 1231. ¿Cuál es el logaritmo de 1231? 3.09. 3.9. 09. 3,09. A eso le sumamos más 1. ¿Esto cuánto me daría? 409. Nos quedamos solamente con la parte entera. Entonces, el número de cifras del número 2, ¿cuánto es? 4. A partir de ahora, ese está haciendo una representación del valor 4. ¿Ya? Venimos aquí. Siempre este lado primero. ¿Ya? Nunca los dos al mismo tiempo. Este lado. Número de cifras de num1, ¿cuánto es? 5 a esta altura. Número de cifras de num2, ¿cuánto es? 4. Queremos saber cuál es el máximo de estos dos. ¿Cuál es el máximo? 5. 5. Por lo tanto, el número de cifras máximo es 5. ¿Cierto? Ok. Num1, ¿cuánto vale? Vale 34.851. Eso no ha cambiado. Num2, ¿cuánto vale? 1.231. Sumamos. ¿Cuánto me sale? 36.082. 36.082. ¿Correcto? Por lo tanto, a partir de ahora mi suma, ¿a qué valor representa? Al 36.082. Agarramos y le sacamos logaritmo a 36.082. ¿Cuánto sale esto? 4.56. 4,56. Más 1, esto me daría 5,56. ¿Cierto? Nos olvidamos de la parte decimal. Por lo tanto, el número de cifras de la suma, ¿cuánto? 5. Bien, hacemos este otro. En este momento, el número de cifras, esto es el número de cifras de la suma, ¿verdad? Aquí me faltaba eso. Número de cifras de la suma, ¿cuánto es? 5. Número de cifras máximo, ¿cuánto es? 5. Le pregunto, ¿número de cifras de la suma es diferente al número de cifras máximo? ¿Qué me responde? No. Número de cifras de la suma es diferente al número de sumas máximo o al número de cifras máximo. ¿Qué me responde? Que no, porque son iguales. Exacto, falso. ¿Correcto? Entonces, a partir de este momento, ¿esto qué va a ser? Falso. ¿Ya? Retornamos lo que tiene, existe acarreo, y mi respuesta es falso. Evidentemente, si agarramos 3, 4, 8, 5, 1 y sumamos con 12, 31, por definición esto me da 2, 8, 6, 3. No me genera acarreo porque según la descripción de generar acarreo, me decía que si la cantidad de cifras del resultado es igual a cualquiera de los dos, en este caso, ¿cuál me conviene? Es por criterio, ¿no ve? Por lógica común, me conviene agarrar el número de cifras del número mayor.
¿ya? De la mayor cantidad de cifras. Entonces, este no genera acarreo. Completamente válido. ¿Estamos de acuerdo? A esto que acabo de hacer se le conoce como más o menos corrida de escritorio. ¿Ya? A eso se le conoce así. Entonces, hay una mejor manera de hacer esto y de probar. Y les voy a mostrar cuál es. Una mejor manera de hacerlo es lo siguiente. Podemos agarrar un algo mejor y vamos a hacer lo siguiente. Un algo más organizado que me permita hacer esto. ¿Cómo se entiende esta parte? ¿Ya? Nos vamos a agarrar esto por acá. Y fíjense que vamos a hacer esto de acá. Le vamos a decir que vamos a mantener como un tablero. ¿De acuerdo? Entonces, en este tablero, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver qué color está mi lápiz. Lo vamos a poner en color amarillo para que se vea bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Fíjense, vamos a hacer como una especie de grilla en la cual vamos a especificar un conjunto de cosas que me permitan a mí relacionar. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Nos venimos por acá. ¿Ya? Entonces, mi lapicito viene por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a hacer como una serie de traza, donde vamos a poner, fíjense, todo vamos a poner encima de esta línea. ¿Qué es lo primero que vamos a poner? Lo primero que vamos a poner son los valores o las representaciones de mis datos de entrada. ¿Ya? num1, num2. Le vamos a ir poniendo. Y van a ir viendo cómo es que esto va cambiando en el tiempo. Luego que le pongo toda mi salida. Ya existe acarreo. Fíjense, existe acarreo. Le vamos a poner aquí. Y enseguida le ponemos todas las variables auxiliares que yo requiero para poder ejecutar el proceso. Le vamos a simplificar, ¿ya? Este sería el número de cifras del número 1. Este sería el número de cifras del número 2. Este sería el número de cifras máximo de los dos números. Este no lo voy a simplificar, esta es la suma. Y voy a tener el número de cifras de la suma. ¿De acuerdo? Eso. Una vez que tenemos esto, fíjense, lo siguiente que se hace es generar unas líneas más o menos de vida para cada uno de estos. ¿Ya? Vamos a agarrar algo así. Nos venimos por acá y vamos a hacer lo mismo. Vamos a rayar así, lo más recto que se pueda. ¿Ya? Venimos, rayamos ahí. Para cada uno de estos vamos a hacer una columna de vida. Y vamos a ir viendo si es que estas cosas cambian. Una virtud de plantear una solución así es que estas abstracciones, fíjense, a datos, mientras el procedimiento se realiza, estas abstracciones van, en el mejor de los casos, cambiando. ¿Ya? Entonces acá también le planearemos una línea. Entonces esa línea ahí. Entonces lo primero que hacemos, a ver, otro par de números cualquiera. Por ejemplo, uno que sea más chico, 321 más 4532, por ejemplo. Ese que sea mis datos de entrada. Entonces siempre arranco así, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, a ver, lo primero que se hace, dice esto, fíjense, esto es lo primero que se hace. Vamos a calcular el número de cifras de num1. El logaritmo de num1 de 321 debe ser 2 punto ¿cuánto?
2.5, listo. 2.5 más 1, ¿correcto? ¿Esto qué me va a dar? 3.5. ¿Y qué me dice que al final va a tener el número? Solamente la parte entera. No me interesa la parte real. Eso hacemos acá. Siguiente paso, dice, ¿no es cierto? Hacemos este. Fíjense, ese es el orden. Ahorita entonces, este está representando al valor 3. Me dice, iremos a calcular el logaritmo de 4.532. Eso me debería dar 65. 3.65 más 1. Eso sería 4.65. Nos olvidamos de la parte decimal, por lo tanto esto hace representación a 4. Venimos a la siguiente instrucción y dice acá, puntito. Fíjense en orden, ¿no ven? Me dice, calcularemos el máximo del número de cifras 1. Entonces, el número de cifras 1 es este. Entonces, me dice, agarraremos el máximo, dice, ¿de quién? Entre 3, dice que es ese, y ¿entre quién? Entre 4. Fíjense más o menos como una línea de tiempo estamos haciendo. Nos vamos a ir fijando lo que tiene. Y al terminar este, ¿qué va a ser? 4. ¿Cierto? Entonces, el número de cifras máximo que había sido 4. Terminamos y venimos acá. Dice, calcularemos la suma, ¿cierto? La suma que va a ser equivalente, esto va a ser a 3, 5, 8, 4. ¿Correcto? 4.853. Esa es la suma. Ni bien terminamos eso, dice, nos iremos al otro puntito. Fíjense, eso estamos haciendo. Me dice, agarra el valor de la suma, que es 4.853, y sacarle su logaritmo. Esto va a ser 3 punto algo, ¿correcto? 3 punto cuánto. 3.68. Ya, perfecto. Más 1, ¿correcto? Esto me da 4.68. ¿Qué me voy a olvidar? Dice la parte decimal. Por lo tanto, el número de cifras que tiene la suma es 4. ¿Sí? Siguiente paso, me dice. Agarraremos y preguntaremos. El número de cifras que tiene máximo es 4. ¿Ya? 4. Es diferente, dice, al número de cifras de la suma. Preguntamos. Esa es la pregunta que me voy a hacer. Y la respuesta aquí, ¿qué cosa es? Falso. ¿Correcto? Por lo tanto, el nuevo valor al que hace referencia existe acarreo que es falso. Nos venimos a este y me dice, el resultado de este proceso resulta que es, ¿quién viene a ser? Viene a ser este. Me dice, agarra esto y eso es el resultado de tu procedimiento. Entonces, mi respuesta ¿qué es? Falso. Para estos datos de entrada. Obviamente, para otros datos de entrada, el proceso puede darme otra cosa. ¿Ya? Y es un procedimiento general, fíjense, es independiente de los valores de entrada en su concepción. Eso es lo que buscamos. ¿A esto con qué nombre le conocemos? Esto tiene un nombre cuando tú programas o cuando tú estructuras pensamiento. A esto se llama ejecución de robot. Esto debería poderlo hacer un robot, ¿de acuerdo? Si tú le das esto a un robot, el robotcito entonces debería ejecutártelo, ¿de acuerdo? O a cualquier persona, si le dices que te lo haga, debería hacértelo. Lo único que necesitas saber es cómo calcular esto. Con calculadora a mano puede hacer, ¿correcto? Cómo saber qué es el máximo, que es una función matemática estándar, y obviamente saber responder esto si es diferente, ¿ya? Entonces, a eso se llama pensamiento computacional. Si un robot que no tiene demasiada inteligencia puede hacerlo, obviamente contando con
con los instrumentos para hacer estos cálculos básicos, entonces acabas de hacer pensamiento computacional. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? No, hice ese entendido. Ok, entonces, continuamos. Lo siguiente que quiero mostrarles es algo que tenemos que entender también cuando se hace programación. Y lo vamos a empezar a formalizar. A ver, ¿cuál es el otro que tengo? Esto. ¿Ya? Seguiremos entonces. Como ustedes han podido observar, y hemos hecho 3 ejercicios, ¿correcto? Para poder hacer estructuración de pensamiento. 3. Ustedes creo que tienen en la página 2 más. Esos más termínenlos de hacer. Si les es muy difícil, me avisa. ¿Ya? Estructurar pensamiento, si bien es cierto, todo el mundo tiene criterio común, lógica para resolver los problemas, la sistematización no necesariamente es una tarea tan trivial, pero tampoco es imposible. Bien, a ver, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros queremos hacer estructuración de pensamiento, básicamente 3 cosas hacemos. Vamos a calcular, vamos a comparar y vamos a copiar, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Cuando le he dicho num1 más num2, eso es calcular. Cuando le he dicho logaritmo de num1 en base 10, eso es calcular. Cuando le he preguntado, ¿el número de cifras de la suma es diferente al número de cifras máximo? Eso es comparar, ¿correcto? Y cuando yo he dicho, número 1 más número 2, a partir de ahora va a ser representado con suma, ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy agarrando ese resultado de la suma 1 del número 1 con el número 2 y pareciera que le estoy copiando a mi abstracción que es suma, ¿cierto? Entonces mi suma a partir de ahora va a ser una abstracción que representa el valor de número 1, número 2. Y para ello, ¿qué se hace? Se calcula. Y entonces, 3 cosas importantes que ustedes tienen que aprender a hacer: calcular, comparar y copiar. ¿Ya? Y en la secuencia correcta les va a dar, van a resolver problemas fantásticamente complejos en muchas ocasiones con solamente estas 3 cosas y luego vamos a ir aumentando algunas cosas más, ¿ya? Pero básicamente ahorita, fíjense, tu estructuración de cerebro ahorita es calcular, comparar y copiar. A ver, para calcular y comparar, o sea, ¿por qué es importante calcular y comparar? Porque estas me permiten generar valores, ¿de acuerdo? Sobre la base de otros valores. Yo puedo tener num1 y num2, los relaciono y voy a obtener un tercer valor, ¿entendido? Entonces, dependiendo de cómo relaciono, van a ir generándose nueva información. Tengo num1, num2. Si los relaciono con la operación más, el operador más, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando un nuevo valor. Eso es bien interesante porque me permite empezar a cambiar, digamos, la información que yo tengo, transformarla en búsqueda de algún dato que estoy buscando. ¿Y cómo se hace eso? Fíjense, el comparar también me permite obtener nueva información a partir de información que ya tengo. ¿Será que el número de cifras de la suma es diferente al número de cifras máximo? Fíjense, tenía 2 informaciones, los he relacionado con diferente y eso que me ha generado un nuevo dato. Ya, entonces, para poder hacer esas cosas, nosotros utilizamos un principio matemático muy importante a la hora de estructurar pensamiento que se llaman las expresiones. ¿Qué es una expresión?
Una expresión es todo aquello que se puede evaluar, ¿ya? Entonces, que se puede calcular, que se puede operar y que te genera un resultado de algún tipo cualquiera, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender el tipo de la expresión? Va a depender de las operaciones que realizas con la información que tienes. Por ejemplo, si tienes num1 y num2 y operas un más, ¿qué te va a devolver? Te va a devolver un número. Si num1 es número, num2 es número, y le dices sumaremos, entonces, ¿qué te va a devolver? Un número. ¿Ya? Entonces, la expresión en ese caso sería una expresión numérica. A eso se refiere que las expresiones te generan algún resultado de algún tipo. Y también suele decirse que las expresiones son de tipo bla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, las sumas, así como las conocemos, son de tipo numérico, ¿ya? Tenemos básicamente entonces propiedades de calcular. A ver, ¿qué se calcula? ¿Qué es lo básico que tienes que aprender? A sumar, a restar, a multiplicar, dividir y el módulo que vienen a ser las 5 operaciones estándares de la aritmética. Y todas estas expresiones que te generan resultados de tipo numérico. ¿Ya? El dividir, a menos que se diga lo contrario, por defecto suele representar una división entera. ¿Qué significa? Que si tú divides un entero entre otro entero, siempre te va a dar el cociente entero, ¿ya? Y el módulo, que es una de las operaciones menos utilizadas dentro de lo que es la aritmética básica, pero muy importante para nosotros, me permite encontrar el residuo de una división entera. Por ejemplo, si yo le digo 5 dividido entre 2, el residuo es 1. Y el resultado de la división entera sería 2, secas. Ya no me va a decir 2.5, a menos que le diga 5.0 dividido entre 2.0, ahí sí me va a dar 2.5. Pero si yo hago una división de datos enteros, la división así como la conocemos te va a dar una división entera por defecto. ¿Ya? Esas serían las 5 operaciones aritméticas básicas, que son operaciones para obtener o que cualifican expresiones que me generan resultados de tipo numérico. Aquellas que me generan resultados de tipo booleano, lo que ya hemos visto en este último ejercicio, vienen a ser las operadores o las operaciones lógicas. Tenemos 3 que son básicas, el y, el o y el no lógico. Ya se representa normalmente en la filosofía así, con sombrerito, con esto y con la pestaña. Luego nosotros vamos a ver cómo hacemos en programación, pero eso sería algo que conocemos. Algo importante que tienen que saber es cómo funciona el ilógico, ¿no es cierto? Todos sus datos son booleanos. Falso y true es un dato booleano. Entonces, ¿qué me dice? Falso y falso es falso, falso y verdad es falso, verdad y falso es falso, verdad y verdad es verdad. La única vez que esta operación me da verdad, la verdad como respuesta, fíjense, es no ambigua, es cuando sus entradas son verdad. También es correcto decir que para el operador y tiene 2 entradas, ¿correcto? Es un operador binario, lo mismo que la suma, la resta, la división y la multiplicación. Y el módulo también. El ilógico, entonces, también es un operador binario que necesita 2 argumentos, 2 operandos, 2 valores, 2 entradas, así se habla. El o lógico, la única vez que es no ambiguo es en el falso, ¿cierto? Cuando categóricamente te responde falso, cuando sus entradas o sus argumentos son falsos. Falso y verdad, verdad. Verdad y falso, verdad. Verdad o verdad, verdad. ¿Correcto? Cuando nomás te da falso, falso o falso, falso. El no lógico es el único operador que por el momento estamos viendo que es unario, que necesita solamente un dato de entrada y lo que hace es invertir, ¿no es cierto? No falso es true, no true es falso.
¿Qué otros operadores también tenemos que me permiten calcular? Fíjense, son las famosas funciones. Ya, por ejemplo, seno de X que me genera un resultado. El SQRT de X que me genera un resultado. Entonces, eso también se puede pensar como operaciones. Lo que hemos hecho uso de hace un momentito. El máximo entre 2 es una operación. El logaritmo en base 10 de X es una función también. ¿Ya? Eso también se puede utilizar como una expresión que me permite calcular, que me permite obtener, fíjense, dado que yo le doy X, me permite obtener otro valor probablemente de manera sistemática y correcta y bajo alguna descripción. Que también hemos dicho que son expresiones, aquellas comparaciones. Y las expresiones de tipo comparación son de tipo booleano. ¿Cuántas tenemos? Conocemos 6. Ya el menor que, el mayor que, el menor igual que, el mayor igual que, el igual y el desigual. Para fines de desambiguación, nosotros hemos estado utilizando el igual para copiar, ¿correcto? Para poderle decir, para asignar, fíjense. Entonces, para poder preguntar, ¿qué vamos a utilizar? El doble igual. Y el desigual que también hemos utilizado en el último ejercicio que hemos hecho. Bien, fíjense qué es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo una suerte de asignación. ¿Cómo hemos estado utilizando este símbolo del igual? A este lado que hemos agarrado una abstracción. Y a este lado, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que siempre hemos agarrado? Una expresión. Entonces, lo primero que hacíamos era evaluar. Y luego ese resultado lo copiábamos aquí a la variable. Entonces, a partir de ese momento, esta variable representaba a ese valor que habíamos obtenido resultado de evaluar la expresión. ¿Ya? Que hay que tener harto cuidado cuando tú haces una copia de valor a una contenedora, porque es una variable. Me va a generar valor, lo voy a copiar a esta contenedora, que es una variable. Siempre hay que tener en cuenta la consistencia de tipos. Entonces, yo no puedo tener aquí una expresión booleana y quererle poner a algo que representa un valor numérico. Eso se llama, ¿ya? Consistencia de tipos. Siempre tienes que tener muy presente cuando estructuras pensamiento. Y es obvio, correcto, es lógico, pero hay que decirlo y hay que tenerlo bien presente. A partir de este momento, cuando tú copias, entonces la variable va a representar, ¿de acuerdo? Un valor conocido. ¿Y a qué valor va a representar? A ese valor que se obtiene efecto de evaluar la expresión. ¿Ya? Y este famoso copiar que hace me permite establecer un valor particular para una variable a través de esta copia, ¿ya? Que nosotros a partir de ahora le vamos a conocer como la famosa asignación. Esas tres cosas hemos hecho, fíjense, calcular, comparar, copiar, hemos ordenado bien bonito y hemos podido resolver ejercicios. ¿De acuerdo? El jueves vamos a hacer ya nuestros primeros programas. ¿Alguna pregunta? Se los voy a subir las transparencias, ¿de acuerdo? Para que los vuelvan a revisar. Ok. Entonces nos estamos encontrando el día jueves. Todo lo que caiga en sus manos, chicos, analicen. Intenten planear. Es buen ejercicio. Cualquier cosa, ejercicio de cálculo 1, analiza, planea, sistematiza. ¿De acuerdo? No sé qué materias estarán llevando. Álgebra, analiza, planea, sistematiza. Ya todo lo que caiga en tus manos. Y como les decía, un buen nicho de problemas para poder resolver son problemas de las Olimpiadas de Matemáticas de niños, ¿no? De cursos de primaria, secundaria, inicial, son buenos ejercicios. ¿Está bien? Hasta el día jueves, jóvenes.